obviamente la agenda con Cecilia Todesca era más para el lado de la economía. Quería saber algunas cosas que tienen que ver con esto, pero lo primero, el tema es inevitable. ¿Cómo ves lo que pasó con el presidente, con la difusión de esta foto de la reunión en Olivos? No, bien, como ha dicho el jefe de gabinete, es un error, no debería haber sucedido. ¿Y te parece que alcanza con esa explicación? A ver, se puede seguir dando argumentos y los voy a dar, pero me parece que lo primero es aceptar el error y decir que eso no debería haber sucedido porque no estaba permitido. Al mismo tiempo les digo, por lo que yo viví como funcionaria, nosotros éramos todo personal esencial, estratégico y teníamos que seguir trabajando, pero el presidente tomó la decisión de él quedarse en Olivos para justamente cumplir él también con la idea de quedarte en su casa. Digamos, en realidad Olivos es un predio grande, tiene varios edificios adentro, está la casa del presidente, la residencia, y después hay un edificio que se llama Jefatura, que tiene una sala de reuniones muy grande, muchas oficinas, y allí se desarrollaron un montón de reuniones. Yo fui muchas veces a Olivos a trabajar, sobre todo durante ese periodo en el cual nosotros necesitábamos sacar adelante un montón de políticas. Digo, yo recuerdo solo algunas fechas para que ustedes sepan lo que fue el ritmo de trabajo, ¿no? El 20 de marzo se anuncia el ASPO, el 24 de marzo está publicado en el boletín oficial el decreto de necesidad de urgencia que pone en marcha el IFE, y el 1 de abril el decreto de necesidad de urgencia que pone en práctica el ATP, ¿no? Que nos permitió colaborar con las empresas en el pago del salario en esa situación tan extrema que teníamos de falta de circulación, ¿no? De que la gente no podía salir de su casa. Todo esto se hizo trabajando y tuvimos infinitas reuniones en Olivos, obviamente cuidándonos. Por supuesto, en ese momento no teníamos vacunas, ninguno de nosotros estaba vacunado, siempre con las ventanas abiertas, siempre tomando los cuidados. Al principio no teníamos barbijos, porque no se había recomendado eso, después empezamos a utilizar los barbijos, nos aplicamos a nosotros mismos los mismos protocolos que a todo el resto. ¿Podemos haber cometido algún error? Por supuesto que sí. Y me parece que es digno admitirlo, pedir las disculpas del caso. En ningún momento se hizo nada con mala fe. Ustedes no podrán reconocer en la política pública de nuestro gobierno, sea económica, sea social, sea sanitaria, ni una sola decisión que vaya en contra del bienestar de la mayoría. Ahora, ni una. Cecilia, el presidente dio 2 entrevistas en las últimas horas. En ninguna aceptó esta situación, en las 2 se enojó con los que hablaban de las visitas a Olivos. Miren, yo creo que una parte de esto tiene que ver con el enojo y la frustración que uno tiene. No es mi rol interpretar al presidente, y en todo caso yo lo aprecio mucho al presidente y sé que debe estar muy angustiado por esta situación. Uno cuando se da cuenta de un error debe admitirlo. A veces te produce enojo y te produce frustración, y digo también que nosotros hemos estado bajo un ataque muy fuerte por parte de la oposición, y yo soy, no sé, bueno, con usted no he hablado demasiado, pero yo no soy de las que alienta la grieta, y siempre he tenido un trato respetuoso con todo el mundo y lo seguiré teniendo, pero la verdad es que hemos estado bajo un ataque feroz, y doy algunos ejemplos específicos para que se entienda. Cuando estábamos discutiendo en torno a la vacunación, aquí hubo personajes importantes de la oposición que dijeron que queríamos envenenar a la población. Luego hubo marchas contra todas las medidas sanitarias que nosotros íbamos tomando en cuenta las recomendaciones que nos hacían los especialistas, los médicos, porque queríamos coartar las libertades de la gente. Entonces, nosotros también hemos estado durante este año y medio de pandemia bajo mucha presión y bajo muchos ataques injustificados. Eso no quita, cuando uno comete un error, lo comete uno y uno debe admitirlo. Pero la verdad es que nosotros también hemos estado bajo mucha presión. Y como les contaba, presión también individual. Nosotros también nos podíamos contagiar. Nosotros también tenemos familiares. Nosotros también, ¿sí? Justamente a mí me sorprende el descuido del presidente también ahí, ¿no? Bueno, estar pero con a 10 veces personas sucede. En un lugar cerrado. Pero a veces sucede. Miren, ¿saben cuántas veces yo he entrado a una reunión? Y no, acá nos cuidamos mucho, bueno, el distanciamiento y todo lo demás. Es una cosa, ¿no? No, pero a veces la puerta está cerrada, la ventana está cerrada y te tenés que levantar. Le podés preguntar a cualquier funcionario. Algunos somos más estrictos con esto que otros. Che, ¿por qué está cerrada la ventana? Abrí la ventana, ponete un poco más lejos, ponete el barbijo, sentate un poco más lejos. Digo, a nosotros nos pasa lo mismo que les pasa a todos los que nos están escuchando en su casa. Y a veces uno es más cuidadoso y es más sistemático, y en algún momento uno se descuida. Importante es admitir el error, y también esto que yo les decía. Bueno, indíquenme no ustedes hecho, una sola política nuestra que haya estado en contra de nuestros objetivos iniciales de gobierno o en contra del bienestar de la gente. Ninguna.
y hemos estado bajo un ataque feroz. Cecilia, esto que decís, admitir el error, ¿no lo debería haber hecho el presidente y listo? Y yo creo que lo va a hacer, pero también me solidarizo con él porque lo conozco. Y no lo conozco de toda la vida. Yo tuve creo la primera reunión con Alberto Fernández en el 2018. Igualmente con Santiago Cafiero. Son dos buenas personas muy honestas, que trabajan a destajo. Los podés llamar a la hora que sea, te van a contestar. Debe estar frustrado, enojado. Les debe haber pasado a ustedes, a mí también pasó. Cuando uno se equivoca, cuando uno comete un error, debe admitirlo, pero hay un proceso para llegar a ese lugar, ¿no es cierto? Porque justamente uno se enoja con uno mismo. Digo, oye, ¿por qué no me di cuenta de esto? ¿Por qué pasó esto? No debería haber pasado. Pero nosotros estamos admitiendo ese error. Decimos que no debería haber pasado. Pero al mismo tiempo digo, por favor, juzguen el total de lo que hemos hecho. No, a ver, yo lo acabo de aclarar en la apertura del programa. Yo juzgo los gobiernos por a quién favorecen y a quién perjudican, por la orientación de las políticas, por la eficacia. En general hago eso. Ahora, no se puede evitar reconocer el prejuicio que esto le hace a la ejemplaridad, a la confianza, a la credibilidad. Está clarísimo. Yo quiero dar algunos ejemplos económicos de errores que nosotros hemos cometido, que son involuntarios pero que se cometen. Voy a dar dos completamente distintos. La primera, nosotros pusimos en el presupuesto 2021 una estimación de la inflación, que por supuesto es una estimación, pero una estimación en 29%, en torno al 30%. Sí. Cuando vimos que por el impacto del aumento de los precios internacionales, que fue brutal durante los primeros meses del año, se nos escapaba esa proyección, inmediatamente lo admitimos y dijimos, bueno, está claro que no vamos a estar en torno al 30, entonces ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que pasar que todas las paritarias y todos los otros ingresos de las familias, que de algún modo se discuten en distintas instancias, no pueden estar en torno a lo que nosotros habíamos planteado a principio de año, y por lo tanto hay que anticipar la apertura de paritarias, anticipar los aumentos, discutir nuevos aumentos, otorgar bonos en el caso de los jubilados, y nos movimos, tuvimos un impacto de precios que no sabíamos que íbamos a tener, este shock internacional. El índice de materias primas del Banco Central, doy un solo dato para que sepan que no es algo que digo yo, el índice de materias primas del Banco Central mide justamente los datos de las commodities internacionales. Aumentó 70% en un año, mayo contra mayo 2021 contra mayo 2020. Esto es por la salida de la pandemia a nivel global. Bueno, hay que admitir ese error. Doy otro más pequeño, pero igual. Cuando nosotros nos sentamos en el gabinete económico a armar el ATP, dijimos, bueno, hay sectores esenciales y sectores no esenciales. Los esenciales van a trabajar. Listo, no le damos ATP a nadie. Bueno, por ejemplo, las estaciones de servicio estaban abiertas porque eran esenciales, vendían el 20% del combustible. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, ustedes vayan atrás y fíjense cuántas veces tuvimos que modificar el ATP. Creo que le hicimos modificaciones todos los meses. Porque todos los meses descubríamos que lo que nosotros queríamos hacer con nuestra política no era suficiente o había cosas que habíamos pensado mal. Doy otro ejemplo, siempre Culfas nos dijo esto, venta de golosinas. Yo, ¿qué pasa con la venta de golosinas? ¿Por qué tenemos que pagar ATP venta de golosinas? Y bueno, pues la gente lo compra en el kiosco, no en el supermercado. Y si vos no salís de tu casa, no te tomás el colectivo, no llevas a los chicos a la escuela, no consumís en el kiosco y los kioscos estaban sin vender nada. Bueno, uno comete errores, no de mala fe, porque no conoces el todo. No hay un tablero soviético, ojalá lo hubiese, ¿sí? La realidad es bastante más compleja y heterogénea. Puedo seguir dando errores, todos del área económica, como para hacerse cargo cada uno de lo que le toca, ¿no?